Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy futbolera y arrancamos el episodio número 39. Martesiki de podcast, gracias por estar otra semana más por acá y acompañarme. Hoy les tengo una charla muy interesante sobre un tema importantísimo, pero que para muchas personas puede resultar polémico. Así que, pues si ustedes creen que esto les puede causar escozor, brínquenselo. Escuchen algún otro episodio, uno pasado si quieren. Pero la verdad me gustaría que se quedaran para que puedan oír esta conversación con Anabela Barca, una amiga a la que estimo y admiro mucho. A ella la conocí a través del activismo social, de hecho, y ella tiene como parte de sus causas la lucha por los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Así que creo que abordar este tema a través del fútbol es una buena manera de darle eco en este espacio y como aliada de la comunidad, poderle dar el micrófono para que sea ella quien nos hable de algunas cosas que valen mucho la pena escuchar, que valen la pena reflexionar y que sin duda todas las personas necesitamos saber. Pues mi estimada Anabel, qué gusto tenerte por fin en este espacio para platicar de fútbol, de la vida y de todas esas cosas. Así que muchas gracias por acompañarme, por venir a platicar conmigo. El gusto es mío, la verdad, Naim es de los proyectos que más me emocionan, porque amo el fútbol y creo que lo estás haciendo fenomenal. Creo que nos estás abriendo la posibilidad de que muchas personas nos adentremos al fútbol femenil, pero aparte lo haces desde el conocimiento y desde la pasión, y creo que eso se agradece doblemente. No, hombre, al contrario. Y la verdad es de que, pues, esta plática me causa mucha emoción porque creo que siempre como rebotar ideas sobre los temas que nos apasionan es bien importante y es bien interesante. Y recuerdo que cuando te conocí, de las primeras cosas que hablamos, no sé si tú te acuerdas, fue precisamente de fútbol. Ujú. De volada se identifica cuando alguien trae como ese feeling que tú para las cosas que te gustan. Entonces, me causa mucha emoción el poder estar ahorita grabando, pues, esta entrevista, donde más que una entrevista, pues, va a ser una charla para poder Claro. hablar de cosas, que ya hemos tocado antes fuera de micrófonos, pero que vale la pena, difundir. Y antes de empezar con el chisme futbolero, como yo le llamo, me gustaría que platicaras un poquito de ti, que le cuentes a las futboleras y futboleros a qué te dedicas, qué estudiaste, cómo te empapas de estos temas que se han convertido en tu causa. Pues pareciera que soy futbolista o que me he dedicado al fútbol toda mi vida, la verdad es que no. El fútbol es una de mis más grandes pasiones porque desde niña lo jugué, desde niña soñé con ser futbolista, y siempre estuve involucrada de alguna u otra forma en el fútbol, desde yendo a los estadios, participando en diferentes equipos y siempre fue mi más grande sueño. Si no lo realicé fue porque justamente no existían las oportunidades para las mujeres y cuando comenzaron, pues yo ya estaba bastante grande, tengo 29 años y pues no existían esas posibilidades y también es que nunca fui quizás lo suficientemente buena como para poder aspirar a otra cosa, pero era mi sueño y siempre lo ha sido. Y bueno, fuera de eso, mi otro grande sueño es la política. Desde los 14 años me dedico a estar en el tema público, primero en temas juveniles y ahorita he tenido la oportunidad de trabajar en partido político, en asociación civil y ahorita en gobierno. Y la verdad es que pues mi trayectoria me ha hecho entender que la comunidad es muy importante y pues en ese trayecto tú puedes decir, bueno, es que mi causa es lo público. En realidad sí, porque creo que en lo público está la solución a los problemas que tenemos como sociedad. Pero también es verdad que cuando tienes tú una causa personal que no tiene que ver tanto como en lo que te dedicas económicamente, lo que te deja y demás, sino con algo que se identifica contigo, pues se vuelve muy poderoso, ¿no? Entonces, la comunidad LGBT se ha convertido en una causa personal que respaldo, que apoyo y demás, pues porque soy parte de ella, ¿no? Entonces, en el momento en que yo platiqué contigo, que me interesa pues estos temas, pues tú tuviste todo el clic para aceptarlo y pues obviamente te agradezco muchísimo la posibilidad de abrir estos temas y poder platicarlo también a partir de una pasión, como bien te comenté, que tengo desde niña. Así es, y la verdad es que creo que es súper importante que
todas las voces sean escuchadas y qué mejor forma, como tú lo dices, de relacionarlo con una pasión. Y creo que este episodio va a estar muy interesante porque precisamente vamos a hilar toda esta charla con el fútbol femenil. Y me gustaría empezar con la pregunta que le hago a todas las personas que están aquí en Futbolera. ¿En qué momento empiezas a acercarte al tema del fútbol femenil como tal? Porque si bien es cierto, empiezas con siendo fan del Pachuca, si no me equivoco, corrígeme si estoy hablando de más. Soy tusa de corazón. Híjole, está bien, me caen bien las tuzas, pero de ahí, ¿cómo das el brinco o cómo te das cuenta que el fútbol femenil, existe o cómo te empieza a interesar, más en él? Desde niña, desde los 3, 4 años empecé a jugar fútbol. A los 9 años tuve la oportunidad de querer pensar que en Puebla iba a haber, porque soy de Puebla, iba a haber fuerzas básicas para mujeres, porque conocí a una persona que era muy cercana al dueño y traté de empezar como a cabildearlo y demás. Desde los 9 años andando de argüendera. No se dio, pero yo siempre busqué la oportunidad de estar, pues de impulsar el fútbol, de que nos vieran como un referente, de que no pensaran que las mujeres que nos gustaba el fútbol teníamos que tener un aspecto de una forma u otra o teníamos que comportarnos de una forma u otra, sino simplemente era un gusto válido y que además generaba pasión. Después pasaron muchos años, se me fue el sueño de querer ser futbolista, me empecé a dedicar a otros temas, como ya lo bien mencioné, pero siempre estuve buscando como ver que las mujeres sean comentaristas, que las mujeres empiecen a ser árbitras, que las mujeres empiecen a ser directoras técnicas, que las mujeres empiecen a jugar. Me acuerdo que Marigol en ese momento era un referente para todas nosotras, que incluso se pretendió que Marigol quisiera jugar en el Celaya y no se lo permitieron por ser mujer. Después se fue al Barcelona y ahí empezó a romperla. Y luego otras mujeres, ¿no? Charlyn Corral también fue una de las mujeres que para mí han marcado mi vida de fútbol femenil. Y te lo voy a decir también tú, porque yo me empecé a adentrar junto con otra amiga de Querétaro, me empecé a adentrar al fútbol femenil, pues gracias a mujeres como ustedes que les apasiona, pero que además les saben y lo tienen muy claro sobre lo que pueden llegar a lograr con esto. Entonces, referentes como las que te acabo de mencionar, como tú también, y la Reimers, ¿no? Que la Reimers creo que es una referente para todas las que nos gusta, porque creo que lo he hecho desde plataformas muy importantes como Fox Sports, que nos han hecho creer que podemos ser parte de este mundo. Totalmente. Digo, muchas gracias por las flores, ¿verdad? Y mira, aquí en este espacio difundimos la palabra de doña Reimers, porque la verdad es de que, pues, como bien lo señalas, ha abierto muchos espacios, ha ayudado a que se quite un poco este estereotipo, no nada más en medios de comunicación, sino en cómo se lleva la comunicación. Y me gusta preguntar cómo se acercan al fútbol femenil, porque creo que siempre hay una historia detrás. Ya lo he dicho antes y lo repito, siempre hay una historia que contar y me causa asombro ver cómo a la mayoría de las mujeres nos pasa eso, ¿no? De que no tuvimos referentes o los referentes que tuvimos fueron como súper aislados porque no había medios de comunicación que cubrieran como esa parte. Que hablaran de nosotras, ¿no? Totalmente, y pues al final del día lo que no ves, pues no se te ocurre que puedes llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, es muy importante mencionarlo para que quizá otras personas que nos escuchan puedan sentirse también identificadas e identificados de que, pues, este camino del fútbol femenil es muy parecido y con mayor razón, pues, entre todas y todos tenemos que sumar, ¿no? Pero eso, me lleva a empezar ahora sí ya a entrar al tema, ¿no? Y hablar sobre la comunidad LGBT en relación al fútbol es, híjole, tocar un montón de aristas y quisiera empezar con la primera como para ir entrando en materia porque creo que el fútbol tiene sumamente arraigado el machismo Así y es. parte de la conversación sobre este tema y sobre la homofobia, creo yo que comenzó con el famoso grito en los estadios que poco a poco se ha tratado de erradicar, pero ha sido muy complicado. Desde tu perspectiva, ¿es homofóbico el grito? ¿Sí o no? ¿Por qué? Lo es porque están tratando de ofender con una palabra al oponente. En el momento que tú ocupas una palabra que se refiere a una comunidad como ofensa, es homofóbico. Estás tratando de hacer menos a una persona a partir de una orientación y simplemente por eso es homofóbico. Pero creo que la federación ha sido muy opaca con esta situación porque no han querido tener realmente un compromiso pues con este tema, ¿no? Pareciera que no existe, pareciera que no se habla
y lo han tenido que hacer porque la FIFA se los pide, no porque realmente les interese ni les preocupe. Han hecho algunas campañas interesantes y también las televisoras han tratado de impulsarlo y demás, y los jugadores han salido a decirlo, pero no han hecho más. Creo que la comunicación es importante y es algo que tiene que ser un parteaguas, pero para poder erradicarlo necesitas también hacer políticas al interior, necesitas hacer políticas al exterior y necesitas hacer algo mucho más en conjunto. La federación sola no puede, pero a lo mejor con la CONADE sí podría, o a lo mejor pues con todos los equipos del fútbol mexicano y con todos los directivos y qué políticas al interior y va a haber alguna política de inclusión donde se incentive que esto se abra, que sean temas que se abran, que exista una comisión al interior donde los jugadores que actualmente no son abiertamente homosexuales, pero que lo son, puedan decirlo, puedan tener una representación en la federación. No sé, vaya, cosas así que realmente demuestren que la federación tiene una intención real por hablar de estos temas y por erradicarlos, ¿no? Claro, y ahorita que mencionas a la federación, tienes toda la razón. Recuerdo que la primera vez que empezaron como a hacer ruido con esto fue precisamente en el Mundial de Brasil, Así es. cuando estaban con esta amenaza de que podían descalificar a México si no se erradicaba el grito. Y Rusia, Ajá, también. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque muchas personas en ese momento, y me incluyo, porque digo, este camino es de aprendizaje y de construirse y de construirse todos los días. ujú, Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si es una expresión muy mexicana, muy cultural, y obviamente la Naim del 2020, me avergüenza total y absolutamente de mis tweets de esa época, porque yo no entendía el contexto y yo no sabía o no me había caído como el 20 de que pues es ofensivo por donde lo veas, como tú ya bien lo explicaste, porque al final estás utilizando orientación para ofender, así para es. minimizar y para humillar, se acabó. ¿Qué le dirías tú a las personas que siguen teniendo este argumento en pleno 2020? Bueno, creo que lo tienen que ver a partir de la realidad de las personas que les afecta, no a partir de su vida y de sus privilegios y de lo que ven, ¿no? Porque obviamente las costumbres también dicen es que es una costumbre. Bueno, sí, es una costumbre, pero las costumbres también están hechas para romperse y crear nuevas costumbres. Si yo lo veo a partir de mis privilegios, pues obviamente voy a pensar que no es ofensivo y que es una expresión más, pero si lo ves a partir de la realidad de las personas que lo sufren, podrías entender las consecuencias que esto puede tener para las personas. ¿Y a qué me refiero con consecuencias? A ver, estás hablando de una comunidad que siempre ha sido discriminada, que de por sí cuesta mucho trabajo poder decir abiertamente cuál es tu orientación sexual por los riesgos que implica en tu familia, en tu comunidad, con tus amigos. Y obviamente en el momento que sales es complicado, pero además salir a un mundo que te van a juzgar por quién eres, se vuelve doblemente complicado. Entonces, en el momento que tratan de ofenderte con lo que tú eres, pues obviamente se vuelve muy poco empático. Entonces yo les diría a las personas que tienen este argumento es que entiendan esta parte, que entiendan que las costumbres están hechas para romperse y que si lo ven desde el punto de vista de la persona afectada, creo que entenderían la razón de por qué no hay que decirlo, más allá que sea una costumbre que todo mundo hemos dicho y que todo mundo hemos gritado, ¿no? Pero se trata desde el entendimiento, desde la empatía del otro. Creo que ahí radica el punto. Coincido totalmente contigo. Y mencionaba yo ahorita la federación porque precisamente en esta campaña opaca que señalas, si analizamos un poco la forma en la que algunos jugadores se sumaron como al barco, siempre fue desde el no lo hagan porque nos van a castigar, o sea, nunca fue como, Ujú. nunca se vio como una oportunidad de educar y de decir, no lo hagan porque es ofensivo, porque, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, creo que el lanzar esta estrategia de comunicación por ese canal es totalmente equivocada, ¿no? Es que quizás no es equivocada, es un extra, pero no es el punto central. Y creo que tú tienes algo de razón. Lo están haciendo a partir de los posibles castigos que tienen que tener y no con la finalidad de erradicarlo, ¿no? Y creo que aquí parte de algo. Mientras tú estás hablando, estaba pensando, bueno, creo que parte de la situación de que la cultura del fútbol es muy machista en nuestro país, ¿no? La cultura del fútbol está muy vista a partir de la virilidad del hombre, ¿no? La cultura del fútbol en México está a partir de lo que la referencia de los grandes hombres frente a las mujeres débiles. Entonces, cuando tú ves que el machismo está tan adentro de la federación y obviamente de los entrenamientos y de la forma en cómo se ven en los vestidores y la forma en cómo se dirigen y la forma en cómo se hablan,
pues a lo mejor no se entiende esta parte, ¿no? Entonces creo que ahí tendría que haber una comitiva, una comisión de equidad de género al interior de la federación, que se hable de estos temas, que no solo se hable de la inclusión femenil en el fútbol, sino también se hable de la inclusión de la comunidad y de otros grupos vulnerables, ¿no? En nuestra población. Porque eso sí sería importante, porque se podría dar capacitación a los directivos, se podría dar capacitación a los dueños, se podría dar capacitación a los jugadores, para que cuando se saque una campaña se saque desde el conocimiento pleno de lo que significa, pero también desde el quitarnos el adoctrinamiento que tenemos desde niños, porque todos nacimos en esta cultura, ¿no? Entonces creo que partiría desde ese punto, desde un entendimiento más claro y desde el saber que no con una comunicación basta. Sí suma, pero no basta. Así es, y creo que eso también es parte de cómo, no nada más de la federación, sino de la FIFA, ¿no? El mismo, Josep Blatter, o sea, decía que, pues, él sugería que se abstuvieran de cualquier actividad sexual las personas homosexuales, porque, pues, esa es la solución para él, ¿no? Es como, pues, si no lo veo, no me interesa. Y obviamente el tema no va por ahí. Y mencionabas, ¿no? Lo de que el fútbol varonil tiene, pues, estas ideas del deber ser de un futbolista, ¿no? Y de este estereotipo que van cargando. Pero en el fútbol femenil también hay estereotipos que poco a poco creo que han ido cambiando, aunque no hemos logrado conquistar esos escalones, pero vamos por buen camino. Y eso me lleva a la parte en la que, así como los hombres creo que tienen como una carga por esta sociedad que les dice que deben ser de alguna forma si se van a dedicar al fútbol, también las mujeres tienen otra carga, porque cuando tú dices o de niña decías que pues que quiero jugar fútbol, era como es que vas a parecer tomboy o marimacha, o es que esos deportes no son para niñas porque son de contacto. Y entonces, todo en esta estructura binaria, ¿no? De tener que caber en una cajita con una etiqueta, porque al parecer los deportes tienen género, ¿no? Cuando esto, pues, por supuesto que es un error, pero hoy tenemos una narrativa que empieza a cambiar, que para las niñas quizá el camino está mucho más despejado que antes. Se nota que hay un avance y creo que ese entorno en donde se ha conquistado esos escalones de los que hablaban, pues contribuye para que el siguiente paso en la conversación sea vivir en una sociedad que rechace la homofobia, que cada quien pueda estar con quien quiere estar. ¿Qué opinas al respecto en ese sentido? Para ti, ¿el entorno en el deporte femenil o en el fútbol femenil es diferente en ese sentido? Totalmente, creo que es muchísimo más sano. El fútbol femenil, desde que yo lo jugaba y desde la forma en como lo observo actualmente, creo que es una forma muy sana. Las mujeres que juegan fútbol tienen dos discriminaciones desde el inicio, ser mujeres y jugar fútbol. Entonces, digamos que están con una piel mucho más fuerte, no una piel tan delgada. Entonces, el salir, porque no todas tampoco son, ¿no? Pero el salir abiertamente de su sexualidad, pues es sumar una discriminación más, pero no es tan complicado porque han vivido con eso toda la vida, saben lo que significa vivir discriminación. Entonces, creo que eso permite que las mujeres sean mucho más libres y en el momento que son más libres son más reales, son más auténticas y por ende más sano y más saludable. Y son mejores referentes. ¿Por qué? Porque no se tienen que ocultar para ser. No tienen que ocultar para poder ser exitosas, porque lo son independientemente de con quién compartan su vida. Pero además hay algo bien interesante en esto. Han hecho cosas importantísimas. Han peleado, como tú bien lo sabes, como Mayor y Sierra, han peleado en contra de gente que está enclaustrada en el fútbol femenil como Leonardo Cuellar. Y lo han hecho por ser, ¿no? Y yo no veo ningún referente de esa naturaleza en los hombres. Entonces, creo que el fútbol femenil es un gran ejemplo, generan enseñanzas profundas a la población de todas las edades, de que ser puede ser, pero que además de ser y ser exitosa también puede ser. Y que cuando eres con firmeza y con certeza, y que si tienes que luchar contra un Leonardo Cuellar, y que tienes que luchar contra una Federación Mexicana de Fútbol, y tienes que luchar contra 400,000 estereotipos, lo vas a hacer con tal de ser, ¿no? Y creo que ese es el mejor ejemplo del fútbol femenil, y por eso a mí me gusta el fútbol femenil, porque creo que genera grandes enseñanzas para la población en general. El entorno en el que se da el fútbol femenil es mucho más amigable, es mucho más, como lo decía, sano, es muy familiar. Creo que eso ayuda un montón a que, pues, a que se sienta de alguna manera como un entorno seguro, no nada más para la comunidad, sino para todas las personas, ¿no? Y creo que eso es un gran acierto del fútbol femenil, porque creo que se ha construido una base de afición que es sumamente empática. Yo veo
cuentas de jugadoras que suben fotografías con sus parejas y de verdad que la mayoría de los comentarios son positivos y me estoy yendo a un 98% de comentarios porque esa es la esencia, creo yo, de la afición del fútbol femenil. Y bien lo decías, siento que la mayoría de las personas, en general las mujeres que siguen las cuentas, güey, pues ya te tocó pelear por el hecho de ser mujer, las discriminaciones, pues lo menos que haces, creo yo, desde la sororidad es, pues como, ¿por qué voy a discriminar o a criticar a otra mujer que está viviendo quizá una batalla completamente diferente a la mía, pero una batalla al fin, ¿no? Y a veces siento que en el fútbol varonil parecería que insistimos en separar al futbolista de todo lo demás. O sea, si el futbolista es acusado por violación, no, pues hasta que se compruebe, ¿no? Y hay una denuncia y a ti te consta, o evadió impuestos, no, pues que seguro su contador se equivocó y demás. Pero si un futbolista el día de hoy sale a anunciar públicamente que es gay, se acaba todo. ¿Por qué tenemos esta dualidad en el fútbol? ¿Por qué con las mujeres sí, por qué con los hombres no? Porque creo que parte de la virilidad, ¿no? Y parte del machismo de lo que estábamos mencionando. A ver, si se piensa que un hombre es viril a partir de su orientación, o qué tan hombre es a partir de su orientación, entonces en el momento que están en un mundo muy machista y que tienen que demostrar virilidad para que sean creíbles y para que se piense que son grandes deportistas y grandes profesionistas y demás, lo que va a suceder es lo siguiente, que los hombres no van a tener la capacidad de enfrentarse por el miedo a ser rechazados y por el miedo a no tener el éxito esperado. Frente a las mujeres, que las mujeres no tienen que demostrar virilidad, las mujeres tienen que demostrar triplemente el talento del que ya tienen. ¿No? Un hombre no se le exige tanto en cuanto a talento como una mujer, y tú bien lo sabes, porque hay comentarios donde dicen cuándo las mujeres van a demostrar talento y que en el momento que demuestren talento, entonces van a poder exigir, cuando se la pasan demostrando y demostrando y demostrando. Entonces, las mujeres no tienen que venir a demostrar más nada, ¿no? Porque todo el tiempo se lo han ganado. En el momento en que se acabe el machismo y reflexionen adentro del fútbol varonil sobre lo malo que es el machismo para ellos mismos, van a entender que el machismo les afecta porque les están poniendo cargas que no les corresponden, cargas de no poder ser abiertamente homosexuales, cargas de que cuál es la fuerza que tienen que tener, la capacidad futbolística que tienen que tener para ser exitosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso genera esta diferencia que tú estás mencionando. Ese es mi punto de vista. Pensando en lo que comentas, precisamente hace, pues, escasas horas, porque esta entrevista ustedes la están escuchando gente del futuro ya en unas semanas, ¿no? Pero el día de hoy fue cuando el Barcelona sufrió la aplanadora llamada Bayern, donde perdió un horrible 8-2. Y fue muy curioso porque vi una cuenta de Twitter que señalaba como tuitazo un hombre que había manifestado que el fútbol femenil, por ejemplo, no había un nivel, porque cómo era posible que en la final de una Supercopa de España el Barcelona le hubiera ganado 10-1 a la Real Sociedad, cuando, ups, el día de hoy vemos que pasa este resultado, ¿no? Y al final, No, no hay nivel, pero hemos visto varias golizas, porque no solo la que tú estás mencionando, sino también la de el entrañable, creo que 7-2 de Alemania contra Brasil en un mundial. un minuto de silencio, ¿no? Por supuesto. Y al final es el estereotipo, ¿no? Y es el querer pensar que porque es varonil y femenil, son diferentes, o esta parte en la que, pues, el fútbol femenil es de menor calidad, o piensan que no hay espectáculo, o el típico comentario de: "Ay, es que, pues, no manches, yo pensé que, pues, no le pegaban tan fuerte", es como, pues, son jugadoras profesionales, o sea, ¿qué esperabas que hicieran? ¿Que se quedaran paradas, como uno con su escasa condición física ahí medio pastoreando el balón en un parque, pues no, o sea, claro que hay un trabajo detrás. Y creo que, pues, que es muy importante, ¿no?, señalar estas cargas que tú comentas, porque en el momento en el que tanto hombres como mujeres aceptemos, pues, estas diferencias y estas cosas de poder ayudar a generar conversación para cuestionar ciertas ideas que hemos tenido arraigadas desde hace mucho, vamos a tener una mejor sociedad y, por supuesto, pues, un mejor deporte, ¿no? Y eso me lleva a otro punto. Muchos equipos siempre se suman como al barco del Pride, ¿no? De que sí, ya Ujú, llegó ujú, ujú, junio y ujú, vamos a ujú, publicar tweets ujú. y voy a sacar unas camisetas especiales y todos los gafetes de capitán van a tener la bandera del Pride y demás. Y se acaba junio y pues si te vi ni me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los equipos, tanto varoniles como femeniles, para poder sumar realmente a la causa? O sea, ¿cómo realmente se involucran en esta conversación para que no se quede como un tema de mercadotecnia una vez al año?
Híjole, mira, creo que eso es algo que la comunidad sufrimos, no solo en el fútbol, sufrimos con todos los prides, ¿no? Porque digamos que todas las empresas es políticamente correcto que se sumen, ¿no? Digamos que es rentable que se sumen y por eso lo hacen. Pero creo que la comunidad, primero, yo voy a hablar de la comunidad y después hablo de los equipos. La comunidad tiene que exigir más para que aquellas empresas de fútbol o lo que sea se quieran sumar esto. Porque nosotros no podemos decir, ah, bueno, ya pusieron su banderita y eso es suficiente, discúlpame, no. A ver, sí vas a poner tu banderita, pero te exigimos que si pones tu banderita tienes que hacer esto y esto. Es decir, condicionar un poco el cuando se sumen, porque si no lo hacemos, lo que va a terminar pasando es que simplemente sea políticamente correcto, es rentable un día y listo, no hago absolutamente nada. Ahora bien, desde adentro de los equipos, creo que es fundamental que se empiece primero a abrir los espacios de conversación, ¿no? Tiene que haber un tema de equidad de género al interior de los equipos, tiene que haber un tema donde se empiecen a hablar cosas de género. El género no simplemente es para las mujeres, el género también incluye temas de la comunidad LGBT, etcétera. Entonces, si empieza a haber una dirección de inclusión, empieza a haber alguna jefatura de departamento, que les permita empezar a hablar estos temas al interior de cómo respetar y respaldar a sus jugadoras y jugadores que son de la comunidad o que son mujeres, cómo hacer que sea más equitativo el trato entre los jugadores y jugadores, cómo puede ser posible que las familias que son parte de esta comunidad se sientan parte de los equipos, cómo hacer que sean mejores referentes para la niñez mexicana, etcétera, 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 creo que podría ser muy interesante. Entonces, yo creo que primero tendría que haber un mayor cuestionamiento por parte de la comunidad hacia ellos, un mayor apoyo desde el interior, creando jefaturas de departamentos, alguna dirección o algo así de inclusión, donde empiecen a hablar sobre temas de género en general. Totalmente de acuerdo contigo. Aparte, creo que, bueno, no sé si compartas esta opinión, pero creo yo que en México, desafortunadamente, no estamos preparados para que el día de mañana salga un futbolista de cualquier categoría, ¿eh? O sea, que sea top o que no sea top, a reconocer abiertamente su sexualidad. Creo que eso, como sociedad, nos dice que nos falta mucho camino por recorrer y mucho que trabajar, porque pues existe el estigma, ¿no? De que otras personas, imagínate, si en los estadios aún así los gritos, las groserías, los insultos están a la orden del día y es parte como de esta llamada picardía futbolística que al final dicen que es parte del juego. Pues ahora imagínate lo que puede llegar a pasar si esto se da. ¿Tú crees que nos va a tocar ver eso a nosotras como aficionadas? Híjole, creo que sí, pero es una pregunta que me cuesta trabajo responderte, porque no sé cuál sea nuestro papel realmente como aficionadas, en el entendido de que no sé qué tanto podamos hacer. Quizás en el tema del consumo y demás es la forma en que nosotras podamos presionar, pero no se me ocurre más allá de eso. Teniendo en cuenta que la visibilidad es muy importante, precisamente en este sentido siento que México socialmente es complicado que tomen el estandarte de la causa para abrir espacios. Si bien, como ya lo comentabas, hay muchos futbolistas que son muy abiertos con su vida privada, tampoco siento que van por la vida tratando de tomar como esta bandera activista como tal, o sea, porque de alguna forma ellas lo hacen ver como debe de ser, ¿no? O sea, normal, ellas viven su vida y se acabó, o sea, no hay en México, digamos, una, guardando las proporciones, pero una Megan Rapinoe que habla abiertamente y que hace y que demás. No, no hay. ¿Cómo ves tú esta parte? O sea, entiendo en el que cada quien tiene total y absoluto derecho a vivir como quiere vivir, pero hace falta un liderazgo, hace falta una figura en ese sentido en el deporte femenil para romper estos estereotipos. Creo que la que existe se llama Güera Curi. Ella no juega fútbol, pero tiene un proyecto de inclusión padrísimo de fútbol. Y creo que ella podría ser la referente. No tiene el poder, obviamente, de la que tú mencionas de Estados Unidos. Sí creo que siempre es necesario que exista un referente, sí, pero también te voy a decir algo, el ser activista no es fácil, porque el ser activista es exponerte y tenemos que entender que las circunstancias de Estados Unidos son distintas a las de México. Entonces, en México sufres por ser mujer, mucho más que en Estados Unidos, sufres el triple por ser jugadora de fútbol, porque aquí es cómo puede ser posible y allá es un orgullo nacional. Y por último, aquí la homofobia y la lesbofobia está
mucho más adentrada en la sangre de la población que en Estados Unidos. Entonces, creo que sí es necesario, pero tampoco sé que si existan las condiciones al 100% para que eso pase luego, luego. Me encantaría que pasara y a lo mejor ni siquiera con una jugadora mexicana que juegue en el fútbol mexicano, sino que a lo mejor con una jugadora mexicana que juegue en el extranjero, que tenga mayor posibilidad de seguridad por cualquier cosa que le pueda suceder. Creo que eso sí sería muy interesante y necesario. ¿Cómo nos toca a las plataformas que de alguna forma buscamos visibilizar el fútbol femenil? ¿Cuál sería la forma correcta para que personas que no tienen ningún acercamiento con el tema o que apenas están como empezando a querer informarse para poderse educar y poder contribuir, cómo se puede aportar? ¿Qué es lo que se puede hacer desde estas trincheras? Abriendo espacios de comunicación, hablar de este tema, hablarlo desde la inclusión, hablarlo desde la visibilidad, desde el estamos escuchando y atendiendo este tema. Y creo que también el darle también espacio a las personas que son parte de esto. Es decir, yo soy una aficionada que entiende y es parte de la comunidad y que defiende la comunidad. Bueno, creo que también sería interesantísimo que busques a alguna persona que es parte de la comunidad, juega fútbol y que ha luchado desde adentro esto que estamos platicando. ¿Y qué nos hace falta en términos de lenguaje para poder entrarle al tema? Porque a veces siento que el buscar la palabra correcta o el término correcto, más allá de que uno investigue y se informe, de pronto se convierte en un reto porque hay tanta información que no sabes cómo discernir de qué forma hacerlo correctamente, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Importa la Muchísimo. comunicación desde nuestras plataformas? ¿Cómo se puede manejar? A ver, hay gente que no les gusta, pero el lenguaje incluyente que no he manejado, por ejemplo, hoy, es muy importante, porque el lenguaje incluyente empieza a visibilizar que existen justamente otras identidades. Entonces, creo que eso puede ser muy positivo y puede generar una visibilidad distinta. Y también el que no solo se hable en el Pride, ¿no? La comunicación de este tema no solo tiene que ser en el Pride, tiene que ser continua para que sea efectiva. ¿Cómo ves la comunidad dentro del fútbol femenil en un mediano y largo plazo? Se va a fortalecer, se va a fortalecer porque cada vez es más común que las mujeres se sientan con toda la posibilidad para hacerlo y porque existen referentes internacionales que justamente están impulsando este tema. Yo creo que el proyecto que se está generando en Los Ángeles del equipo de fútbol va a ser también un referente. Están pensando en un equipo a partir de la inclusión y creo que eso va a ser un referente importantísimo para que la comunidad se sienta parte, para que la comunidad tenga más espacios y para que la comunidad alce con más fuerza esto, para partir del fútbol femenil. Y creo que es lo que estamos buscando, ¿no? Que las mujeres entendan, les enseñemos al mundo que el fútbol puede ser distinto, que la comunidad es distinta y que desde la comunidad y el fútbol se pueden hacer cosas grandiosas para que se genere una mejor sociedad. ¿Ves algún equipo de la liga mexicana actualmente en la femenil que pudiera tomar este ejemplo, como el Angel City, de empezar a manejar una comunicación en ese sentido para incluir? No, desgraciadamente no veo esto. No veo la visión de los equipos de interesarles de este tema. Tampoco veo la visión ni el interés por parte de la federación ni de los dueños de fútbol. Mencionando el tema de liderazgos, no veo que exista un liderazgo dentro del fútbol femenil que esté empujando este tema, ¿no? Entonces, mientras no exista esto, va a ser bien complicado que un equipo de fútbol se vuelva referente. Creo yo que nos toca una parte de esa responsabilidad de poder hablar del tema y poderlo poner sobre la mesa, ¿no? Porque quizá hay personas que no saben por dónde empezar, que no saben cómo acercarse a la información y como bien lo dices, no tienen referentes y eso en nuestro país es complicado, ¿no? A pesar de que internacionalmente pudieran haber figuras que están trabajando y que están buscando alzar la voz, nuestro país tiene pues esta estructura, ¿no? De venir de una ideología muy predispuesta por ideas religiosas y demás, pero tengo fe que poco a poco se va a ir avanzando. Me da mucha esperanza que la liga femenil sea el entorno seguro que es y que sea de una manera tan abierta y tan, pues tan empática con todas las jugadoras y con todas las personas en general. Y la verdad es que ojalá que, pues que en unos años podamos recordar esta plática como quizá el sueño guajiro, ¿no? Anecdótica, Claro, como ay, ¿te acuerdas cuando grabamos el episodio de? O sea, la verdad me gustaría mucho que pudiera suceder. ojalá. Y me gustaría que si alguien quisiera, como aprender un poco más del tema, o que quisiera buscar
no sé, términos correctos, referentes? ¿Qué le recomiendas que haga? ¿Que se eche un clavado a internet? ¿Que siga a alguna persona en particular? Yo creo que hay muchos referentes, yo creo que hay una asociación muy importante que se llama YAG, esa yo la recomiendo ampliamente porque tienen temas muy importantes de inclusión y también en contra de las terapias de conversión, las famosas ECOSIG. También hay referentes en todas las áreas, las propias jugadoras que también lo son abiertamente. Rapinoe en Estados Unidos creo que puede ser un referente porque lo habla muy abiertamente y lo dice claramente. Y fuera de eso, pues en todos los sectores van a encontrar. En la política, y afortunadamente ya empieza a haber referentes importantes en la política nacional, y digamos que más bien yo les diría, investiguen a partir de su sector quién está siendo, se está impulsando para poder trabajar este tema y empezar a adentrarse en este tema que es bien interesante. Perfecto, pues mi querida Anabel, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por iluminarnos un poco sobre un tema tan necesario y tan importante. Creo que como sociedad nos falta muchísimo por aprender, es urgente juzgar menos y escuchar más para poder entender, ¿no? Y creo que estamos en una época en la que no podemos ser indiferentes y sí es muy importante pronunciarnos sobre las cosas que son relevantes, rechazar la discriminación, la homofobia y cualquier expresión de odio disfrazada de opinión y tenerte en este espacio ayuda y nos obliga a seguir cuestionándonos cosas y a deconstruir estas ideas que cargamos durante años sin saber por qué. Y pues de verdad que muchas gracias por tu tiempo, por todo el trabajo que haces para que tu voz y la de muchas otras personas haga eco y en algún momento pues no sea necesario tenernos que sentar a platicar sobre estas cosas que siguen pasando y pues ojalá que, como lo mencionamos hace rato, que en algún momento esto sea anecdótico. Yo te agradezco más bien a ti porque justamente estos espacios son necesarios para hablar de estos temas y en el momento que se habla empieza a ser visible y deja de ser un tabú. Entonces yo te agradezco el doble por la oportunidad de hablar con tu público y pues muchísimas gracias por tu plataforma y porque de verdad lo estás haciendo increíble. Muchísimas felicidades de verdad. Muchas, muchas gracias. Y por último, ¿quién gana en la Liga Femenil en este torneo? ¿A quién le apuestas así que dices, estas son las pro? Fíjate que me gustaría que fuera León. No creo, pero me gustaría que fuera León porque creo que tiene refuerzos interesantes. Otra vez, muchas gracias. Siempre es un gusto poder compartir ideas contigo y qué mejor que estén relacionadas a pues esta pasión del fútbol. Así que una vez más, muchas gracias. Gracias a ti, Naim. Un beso y ojalá que te pueda ver pronto. Pues ahí tuvieron nuestra plática. Cuéntenme qué les pareció, qué opinan de lo que nos contó Anabel. Platíquenme en los comentarios qué piensan. Digo, la verdad es que muchos de ustedes prefieren mandarme mensajito privado, pero igual me gusta saber qué les parecen los episodios. De eso se trata, ¿no? De poder intercambiar comentarios, puntos de vista, especialmente sobre temas importantes como este. Por eso invité a Anabel, porque sabe mucho sobre el tema y me pareció una manera ligera, pero no por eso menos importante, para poder platicar y generar conversación a partir de este episodio. Espero que esta información les haya servido, que hayan aprendido un poco y que les provoque un par de reflexiones. No olviden que nos vemos hoy en la cuenta de Bubu en @exbubu12 para platicar sobre la jornada. Me dará mucho gusto verles por allá y platicar un poquito de lo que ha estado pasando en la liga. No crean que se me ha olvidado hablar sobre eso aquí en el podcast. La próxima semana tendré una invitadaza con quien estaré comentando todo el chisme de las últimas semanas y lo que podemos esperar de la segunda parte del torneo. Así que pues no se despeguen porque por ahí tenemos preparada una dinámica para poder intercambiar aquí algunas cosas, ¿no? De los equipos. Entonces va a estar muy divertido. Síganme en Futbolera-3 en Instagram y Futbolera en Facebook. Recuerden darle me gusta a este episodio, califíquenlo con 5 estrellas, compartan y síganme en todas partes para que estén al pendiente de las cosas que vienen y así poder echar el chisme futbolero. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.